Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 169. Juicio. ¿Qué? Era comprensible que la princesa estuviera estupefacta. ¿Cuál fue tu petición?, preguntó de nuevo, pensando que debía haber escuchado mal o tal vez había un error en la traducción. Quiero unirme a tu lado y participar en la guerra. Quiero quedarme. Quiero una ciudadanía o algo así. Axel expresó sus intenciones lo más claramente posible en caso de que no hubiera sido lo suficientemente específico. ¿Por qué? La princesa no pudo evitar preguntar. Axel se encogió de hombros. Bueno, tengo mis razones. Lo que necesitas saber es que nadie en el mundo exterior se opone a mi decisión. Es solo una cuestión de si tienes el poder de permitirlo o no. Puedo permitirlo, pero... La princesa estaba realmente perdida. Cuando Axel finalmente dijo que quería algo más, ella pensó que efectivamente, el niño no pudo resistirse a pedir más de los beneficios que Atlantis podía brindar, pero después de escuchar su pedido, quedó perpleja. ¿Qué tipo de solicitud fue esta? Déjame dejarte claro. La situación aquí es realmente muy grave. La fuerza de nuestro enemigo es impredecible y son extremadamente fuertes. Ha habido numerosas muertes y no se puede garantizar su seguridad. En tal situación, me hubiera encantado darle la bienvenida, pero cuanto más tiempo permanezca aquí, más peligro correrá, dijo la princesa, explicándole la situación sin contenerse. Además, si te conviertes en ciudadano o si te quedas aquí más de unos pocos días, ya no podrás salir ni tener ningún contacto con el mundo exterior. Axel mentalmente puso los ojos en blanco. Esta tía es muy sobreprotectora incluso cuando no he revelado mi identidad. ¿Qué pasaría después de que lo revele? Princesa, conozco los riesgos. Soy un adulto y puedo tomar decisiones por mí mismo. Simplemente estoy preguntando qué quiero en un estado mental plenamente consciente, sabiendo todos los riesgos y peligros involucrados. ¿Vas a cumplir mi petición o estás intentando retractarte de tus palabras?, preguntó Axel. Esta situación le parecía un poco absurda. Además, no soy nadie al azar. En estos tiempos de guerra, ¿por qué pierdes tanto tiempo pensando cuando alguien intenta ayudar? Seguramente tienes tareas mucho más importantes que preocuparte por mí. Yo. Los ojos azules de la princesa se abrieron como platos y sus labios se abrieron. Así es. La princesa se dio cuenta de que su comportamiento era un poco anormal. Este chico era solo un extraño y, sin embargo, ella se preocupaba demasiado por él. Estamos en tiempos de guerra y hay muchas tareas pendientes en su lista que podrían considerarse mucho más importantes que esta. ¿Por qué le presta tanta atención a este asunto? Parece que su actitud testaruda e imprudente, y junto con la forma en que se comportaba y se presentaba, le parecían demasiado familiares. Esto, combinado con el hecho de que él había ayudado a su hermana mayor, ella siente que él está vinculado con su hermana mayor. Es por eso que ella inconscientemente lo trata más favorablemente. No, ya no puedes seguir así. Se reprendió a sí misma. Ella era demasiado blanda. Ella lo sabe. El hecho de que ella esté aquí personalmente ocupándose de cuestiones tan triviales es una prueba de ello. Incluso el chico frente a ella puede ver eso. Pero estamos en tiempos de guerra y ella no puede seguir así. Tiene que concentrarse en tareas importantes. Ella no puede cuidar personalmente de todo ella sola. Así, la princesa endureció su corazón mientras asentía. Si eso es lo que deseas, entonces cumpliré tu demanda. A partir de hoy te declaro ciudadano de la Atlántida. Tus arreglos de vivienda contarán con el apoyo de la familia real. Pero... La princesa se detuvo allí, nivelando a Axel con una mirada severa. Tu selección en cualquiera de los enclaves, y tu posición, depende de tu capacidad y méritos. No puedo ayudarte con eso. Además, pasarás por un estricto control de antemano para asegurarte de que no eres un espía. Axel asintió. Gracias. No puedo pedir más. Pensó para sus adentros. Hay límites en cuanto a cuánto puede obtener de ese sello real. Parece que si bien la princesa es amable, no es tonta. La princesa se volvió hacia Silvia. Llévenlo a los juicios. Silvia vaciló. Pero princesa, ya vienen los refuerzos Shinobi.
No te preocupes. Este es el castillo real. No intentarán nada. Además, tendré al tío Nord conmigo. Cynthia parecía querer seguir protestando, pero se contuvo, sabiendo que no era su lugar discutir con la princesa. En cambio, miró a Axel como si hubiera cometido un gran crimen mientras comenzaba a arrastrarlo. «Hey. Puedo caminar solo». Axel protestó. La forma en que Cynthia lo arrastraba atraía muchas miradas. La mayor parte parecía envidia. Parece que la gente aquí tiene intereses extraños. Sin embargo, lo más molesto fue el hecho de que parecían estar grabándolos a través del dispositivo en sus muñecas. ¿Qué están haciendo? Todavía le preguntó a Cynthia, señalándolos. Cynthia solo ahora se dio cuenta de la atención que había atraído. Por el bien de Tritón, esta gente no tiene nada más que hacer. Ella chasqueó. Un fuerte vendaval sopló en la zona, haciendo que todos dejaran de mirar con miedo. Tocó su muñeca varias veces y apareció una interfaz que mostraba fotos de Cynthia y Axel con varios comentarios debajo. El vendaval se intensificó cuando Cynthia vio el contenido. Axel echó un vistazo. Era similar a las aplicaciones de chismes sociales que usaban los estudiantes de Hogwarts. Como conocía el idioma, podía leer los comentarios. La mayoría de ellos estaban simbolizando para Cynthia mientras algunos intentaban adivinar su identidad. Axel suspiró. Genial, supongo que el plan de bajo perfil ya no existe. Pensó con cierta irritación. Parece que Atlantis también tiene algo así como la colmena mágica aquí. ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Cynthia refunfuñó molesta. Bueno, tal vez deberías intentar vestirte diferente, sugirió Axel. Mientras que la mayoría de las personas aquí vestían uniformes o armaduras similares, Cynthia llevaba un vestido verde vibrante con profundas combinaciones a lo largo de sus piernas. Cada vez que sus emociones fluctúan, el viento sopla y su vestido ondea, dejando al descubierto sus largas piernas. Combinado con su largo cabello verde, sus rasgos exquisitos y su expresión severa, es evidente por qué atrae tanta atención. La sugerencia de Axel fue extremadamente razonable, dada con intenciones sinceras y, sin embargo, Cynthia le dirigió una mirada asesina. ¿Por qué debería cambiarlo? Es una subreliquia de rango 4, con miles de años de historia. Pronunció, pareciendo ofendida con la idea de que podría ser la causa del problema. Haz lo que quieras. Axel murmuró con desinterés. ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué? Estás alterando todo al venir aquí. En lugar de centrarse en los preparativos de guerra, la princesa te está prestando más atención. Y como yo no la cuido, la seguridad de la princesa está comprometida por tu culpa. ¿Cómo se está comprometiendo? Solo vienen unos cuantos ninjas, ¿verdad? No lo entenderás. No es algo común. Han pasado 5 años desde que alguien entró o salió legalmente de la Atlántida. No se sabe qué harían esos astutos shinobis, dijo Cynthia mientras continuaba arrastrándolo. Eso significa que hace años que no saben nada del mundo exterior. Axel frunció el ceño. De repente se le ocurrió una idea. ¿Por qué la entrada y salida de la Atlántida está tan estrictamente regulada? Tenía curiosidad. ¿Por qué la Atlántida no deja entrar a los forasteros? ¿O dejar salir a la gente? No podría ser simplemente una aversión extrema. Eso es porque... Cynthia de repente hizo una pausa al darse cuenta de que Axel lo estaba haciendo de nuevo. Ella directamente selló su boca nuevamente, arrastrándolo para realizar las pruebas. Esta persona es demasiado peligrosa. Estaba a punto de revelar secretos reales sin resistencia. Cuando Cynthia volvió a abrir su boca, habían llegado a un lugar del castillo tan grande como el gran salón de Hogwarts. Al entrar, muchos estudiantes señalaban a Cynthia, con las miradas llenas de admiración y adoración, como si vieran a una celebridad. Pero nadie se atrevió a acercarse imprudentemente a ella, todos manteniendo la distancia. El lugar estaba bastante lleno, al igual que los terrenos en los que se encontraban anteriormente. La diferencia sería el hecho de que había muchos menos hombres y mujeres con armadura y más niños y niñas con uniformes. Lo que significa que aquí había más estudiantes y menos soldados. Parecía una especie de gimnasio muy avanzado, con todo tipo de máquinas. En el medio, había varios ring de pelea donde los estudiantes entrenaban. También resultó ser el lugar más concurrido.
Mientras Axel observaba, uno de los luchadores en el ring derribó al otro, provocando que estallaran vítores entre los espectadores que rodeaban el ring. La pantalla de arriba, que proyectaba la pelea, se iluminó intensamente, mostrando el rostro del ganador y los números al lado de su nombre cambiando. ¿Dónde estamos?, preguntó Axel, sus músculos flexionándose y flexionándose inconscientemente, preparándose para alguna acción. Cynthia miró a su alrededor con cierta nostalgia. Estamos en el bloque académico. Este es el campo de prueba de la Real Academia. Estamos aquí para poner a prueba sus calificaciones. Axel se partió el cuello. Bueno, ¿a qué estamos esperando entonces? Los criterios de prueba se basan en su enclave. ¿A qué enclave te quieres unir?, preguntó con impaciencia. ¿Enclave? Es el campo en el que quieres tu carrera. Sé que quieres participar en la guerra, pero hay muchas maneras de hacerlo. Militar, reparación, investigación mágica, tecnomancia, hay muchos enclaves. ¿En qué te especializas? ¿En qué estás interesado? Dependiendo de eso, comprobaré tus calificaciones. ¿En qué me especializo? Axel lo pensó. Sigilo, asesinato, infiltración, subterfugio, engaño, robo. Las cosas que le venían a la mente no eran exactamente buenas. Afortunadamente, sabía lo que le interesaba. Creo que elegiré militar. Él dijo. Lo que quería era luchar contra Kraken de frente. Cynthia no pareció sorprendida por su elección. Solo decepcionado. ¿Qué división? ¿Primera línea o logística? ¿Era eso siquiera una pregunta? Primera línea. Respondió Axel sin pestañear. ¿Qué idiota cobarde se uniría a la logística? Los ojos de Cynthia se volvieron más fríos. Te sugiero que lo reconsideres. En tiempos de guerra, el ejército es la forma más rápida de acumular méritos y obtener un ascenso, pero también es el enclave con mayor riesgo. También tiene el mayor número de miembros y la competencia más feroz. Tu condición de forastero tampoco ayuda. Podrían enviarte a las zonas más peligrosas sin tener en cuenta tu seguridad. Una sonrisa apareció en el rostro de Axel al escuchar esas especificaciones. Se escucha perfecto. ¿Por qué me molesté?, murmuró, alejándose. Si alguien tiene deseos de morir, ella no intentará detenerlo. Como estás en primera línea, la aptitud física es imprescindible, independientemente de la especialización que elijas. Entonces el juicio va a empezar probando tus parámetros físicos, dijo Cynthia mientras Axel la seguía. Fuerza, agilidad, resistencia, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, equilibrio, tiempo de reacción, etc. Después de eso, se pondrá a prueba el factor principal, tu poder de lucha. Su carrera futura dependerá de esto. Pero como no has pasado por ningún entrenamiento preliminar o mejora, es mejor que no tengas muchas esperanzas. Los ojos de Axel brillaron. ¿Qué tipo de calificaciones necesito para luchar directamente en la guerra? ¿Qué necesito hacer para alcanzar la autoridad 5 estrellas? Preguntó. Cynthia le dirigió una mirada desdeñosa. Puedes olvidarte de eso por ahora. Es imposible para ti. Axel frunció el ceño. ¿Por qué es eso? En primer lugar, un estudiante tiene que pasar por varios años de escolarización en el campo que ha elegido. Solo cuando estén preparados podrán graduarse y obtener una estrella, lo que significa que ahora podrán inscribirse en los enclaves militares, corte, sanatorio, investigación, etc. de su elección. Tú, dijo, mirando a Axel. Ni siquiera he demostrado tener las calificaciones para ingresar a la Academia Real, y mucho menos graduarme y obtener una estrella. Entonces, ahora mismo, no puedes participar en la guerra. En cuanto a obtener una autoridad de 5 estrellas, ¿sabes lo poco realista que es, no? Axel estaba sumido en sus pensamientos, sin parecer ofendido en absoluto. ¿Qué, si estoy más que calificado? Eso no será posible. Solo los mejores de los mejores son admitidos en la Royal Academy. La educación aquí es mucho mejor en comparación con el mundo exterior. Rara vez ha habido un caso en el que un guerrero shinobi haya podido igualar a un guerrero atlántico si tienen la misma edad. Pero ¿y si puedo? ¿Qué pasa si puedo igualar a un guerrero de 5 estrellas? Cynthia puso los ojos en blanco. Deja de soñar despierto. Ella no le creyó a Axel en absoluto. Él era ¿qué? ¿15? ¿16? Pero ella sabía que era la época del engaño y la jactancia, así que no le importaba.
Pero Axel hablaba en serio. En este momento, lo único que le preocupaba era, ¿cuánto debería mostrar? Capítulo 170. Este capítulo era el autor diciendo que sacara varios capítulos seguidos. Prosigamos para el siguiente capítulo. Capítulo 171. Juicio 2. ¿Cuánto debo mostrar? Era algo en lo que pensar. Sinceramente, a Axel le hubiera gustado mantener sus poderes en secreto. Estaba un poco en conflicto con esto. Quería hacer todo lo posible. Al menos por una vez. En este momento, estaba disfrazado. No era Axel, quien estaba siendo el objetivo de la organización, sino Chris, una identidad que podía descartar sin consecuencias. Mostrar su poder no afectará su verdadera identidad. También es un hecho que cuanto más poder demuestre, más alto podrá ascender, lo que le facilitará el logro de sus objetivos. Por eso definitivamente tenía licencia para flexionar. Pero el problema es que este lugar no es exactamente seguro para él. Por lo que ha reunido hasta ahora, el rey está enfermo, la princesa no tiene demasiado poder y hay algo llamado Consejo de Ancianos que ejerce un poder considerable. Eso sin mencionar a los portadores de reliquias presentes de su lado. Entre todas estas personas, con su historial, Axel está completamente seguro de que al menos uno de ellos lo querría muerto en algún momento. Por lo tanto, sería mejor si no lo mostrara todo. 60%. 60% de su poder total. Este es el límite máximo que Axel se ha fijado en esta guerra. Pero ese 60% es más que suficiente. Teniendo en cuenta el hecho de que solo ha demostrado entre un 2 y un 5% para derrotar a todo el equipo Maoto Koro, se puede estimar que tan alto llegará esta vez. Siltia primero lo llevó a un área donde decenas de cápsulas cilíndricas transparentes estaban dispuestas en filas. Tocó varias veces la pantalla de uno de ellos y se abrió desde el centro de un solo golpe, iluminando su superficie. Axel frunció los labios con disgusto. No me digas que tengo que entrar. Hay que entrar, dijo Siltia con firmeza. Es para comprobar si eres un calamar o no. ¿Un qué? Axel estaba perplejo. ¿No es el calamar solo una criatura marina con tentáculos? ¿Qué quiere decir con eso? Un calamar. Es decir, si no eres miembro de Kraken o no. Oh. Calamar es un término despectivo para los miembros de Kraken. Ahora tenía sentido. No es de extrañar que Siltia sospechara cuando él expresó su desgana a la hora de entrar en la cápsula. Si este dispositivo puede comprobar si es del Kraken, entonces parece que realmente tiene que entrar. Pero, ¿cómo se distingue entre alguien que es de Kraken y alguien que no lo es? Preguntó. Lengua de plata. Cada miembro del Kraken tiene una energía particular dentro de su cuerpo. Esta máquina puede detectar rastros de esa energía dentro de ti. Silvia hizo una pausa mientras apretaba los dientes, dándose cuenta de que una vez más le había revelado información secreta. La mirada que ella le dirigió podría matarlo 100 veces. Entonces, es así. Axel no le prestó atención. Todavía estaba analizando la nueva información que acababa de recibir. Entonces, los miembros de Kraken tienen una energía particular en su interior. Deuteron y Nerio ya había deducido que se les habían otorgado algunos poderes especiales que no eran los suyos. Esos tatuajes, por ejemplo, y esas barreras mentales. La armadura de Terón requería demasiado poder para controlarla. No era algo que una persona pudiera hacer por sí misma. Y la velocidad de reacción de Nerio fue irreal. Además, sus barreras mentales eran lo suficientemente poderosas como para defenderse incluso de su legitimidad. Esta debe ser la energía de la que habla Silvia. La pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué no entras? Preguntó Silvia, su joya ya brillando. Cada vez sospechaba más de Axel. Primero hace tantas preguntas, luego quiere contactar a alguien del mundo exterior y ahora está demorando que lo revisen. Axel realmente dudaba en entrar a la cápsula. Por supuesto que no tenía los tatuajes, ni tampoco esos bloqueos mentales. Pero aún existía cierto riesgo. Su padre era un idiota miembro de la organización. Uno muy poderoso en eso. Entonces se preguntó, ¿será posible que Axel tenga algo de esa energía dentro de él? Axel solo ingresó al módulo después de confirmar con el sistema. Afortunadamente, se descubrió que pasó la prueba. Extrañó. Silvia todavía estaba un poco confundida. A pesar de que pasó la prueba, había rastros débiles, que solo se pueden encontrar en la gente de la Atlántida.
Si este tipo realmente no ha tenido contacto con Kraken o Atlantis, ¿por qué los tiene? Quizás su influencia se esté extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Pensó gravemente. ¿Qué sigue? Preguntó Axel, sacando a Sylvia de sus pensamientos. Ahora te llevaré a las salas de prueba. ¿Las salas de juicio? Se ha mencionado muchas veces, pero Axel aún no sabe exactamente qué es realmente el juicio. Es esencialmente un conjunto de pruebas que vas a realizar para juzgar tus capacidades generales. El resto lo entenderás cuando lo veas. Dijo significativamente. Su destino estaba en el lado opuesto del enorme salón. Al llegar aquí, Axel se dio cuenta de que la multitud aquí era la segunda más densa después de los anillos de lucha. Se construyeron grandes puertas en la pared, una al lado de la otra, y encima de cada puerta había una pantalla ancha que mostraba diferentes tipos de imágenes. En una de las pantallas se podía ver a un estudiante disparando a una horda de criaturas, en otra, un estudiante luchaba contra soldados a corta distancia. En algunos corrían a través de diferentes tipos de obstáculos. De vez en cuando, ellos también morirían. A veces revivían, mientras que a veces renunciaban. Los estudiantes que estaban afuera observaban a los participantes mientras discutían entre ellos. Aplaudían y exclamaban de vez en cuando sucedía algo sorprendente. Por los dientes de Magledon. La forma en que corre. Edir podría batir el récord pronto. Él aún no ha llegado a ese punto. El récord actual es imbatible durante 5 años seguidos. ¿Qué disparo? Sigue disparando. El poder de combate de Ned parece haber aumentado de nuevo. Calton murió horriblemente esta vez. Eso debió doler como a Painífera. Al escuchar la conversación, Axel pudo adivinar de qué se trataban las salas de prueba y su mirada parpadeó de asombro. Sylvia miró al paleto que estaba a su lado. Una sala de prueba es una tecnología atlántica avanzada que simula situaciones de la vida real a través de las cuales puedes probar y mejorar tus habilidades generales de combate sin ningún riesgo. ¿Entiendes ahora? Axel asintió con la cabeza, sin dejar de mirar las pantallas. Sylvia estaba satisfecha con su reacción de paleto. He oído de los shinobis que los forasteros todavía están lejos de desarrollar dicha tecnología, así que agradece que tengas una oportunidad. Dado que las habitaciones son limitadas, incluso los estudiantes de la Royal Academy tienen una cuota fija de cuántas veces pueden intentarlo. Si estuviera en mis manos, alguien como tú nunca habría tenido una oportunidad. Dijo, yendo hacia una de las habitaciones que acababan de quedar vacías. A Axel pareció no importarle en absoluto sus palabras insultantes. Sylvia no ha sido más que inútil y molesta hasta ahora. A estas alturas, ya había agradecido al sistema por permitirle comprar el enfoque Zen. Después de entrenar esa habilidad, Axel pudo controlar mucho mejor su temperamento. De lo contrario, ya habría atacado, sin importar las consecuencias. Aunque podía calmar su mente mediante la oclumancia, la fuente de sus emociones inestables siempre ha sido su alma desordenada. Ahora que lo ha ajustado un poco a través de Zen Focus, puede detenerse después de considerar la situación general. Pero, por supuesto, su naturaleza extremadamente mezquina y vengativa sigue sin cambios. Lo máximo que puede hacer Zen Focus es retrasar su venganza. Bueno, cuando me convierta en rey, sé a quién elegir como copero. Haré que use esa pulsera de esmeraldas que tanto le gusta lucir alrededor de su cuello, como un collar de mascota mientras me sirve bebidas. Poco a poco aplastaré ese orgullo hasta que no quede nada. Eso era lo que pensaba mientras caminaba con pasos ligeros, su expresión serena. Parece que solo se ha convertido en un enemigo más peligroso. Anteriormente, las represalias habrían sido rápidas y superficiales. Pero ahora va a ser largo y extremadamente tortuoso. Sin darse cuenta de la futura humillación que se había asegurado durante esta media hora de compañía, Sylvia caminó directamente hacia la multitud. Fuera del camino, dijo, soplando una ráfaga de viento. De repente, los estudiantes que estaban ocupados mirando las pantallas se giraron y encontraron a Sylvia acercándose. Asombrados, todos tropezaron para dejarle paso mientras la saludaban. No estaban preparados para ver a alguien tan drogado como Sylvia tan cerca de ellos. La multitud se separó para dejarle paso. Caminando por el camino creado como si fuera algo natural, Sylvia mostró el dispositivo comunicado en su muñeca a la pantalla de control, y la interfaz mostró un bienvenida, Sylvia Erindor.
Entonces, ¿qué camino quieres elegir? Ella le preguntó por encima del hombro. ¿Cuál es este camino ahora? Preguntó Axel molesto. Primero, hay varios enclaves como militar, reparación, tecnomancia, oficial de la corte, etc. Luego, en el ejército, está la división de primera línea y logística. Ahora bien, ¿cuáles son estos caminos? Hay 4 caminos básicos para elegir en la división de primera línea: tirador, gladiador, hechicero y jinete. ¿Cuáles de estos te gustaría probar? ¿Puedo seleccionar más de uno? Cynthia chasqueó la lengua. Que alguien se lo explique, ordenó, señalando a Axel. Los estudiantes dudaron al principio debido al nerviosismo, pero sabiendo que era una buena oportunidad para ganarse el favor de Cynthia, un estudiante dio un paso adelante. Puedes elegir más de uno, pero solo si eres capaz. Cuantos más caminos domine un estudiante o un soldado, mejores serán sus perspectivas. Él explicó. Cuantos más, mejor, ¿eh? Axel reflexionó sobre qué elegir. Guerrero. Podría incursionar. Tiroteo. Su puntería se ha perfeccionado durante años. ¿Cuán difícil puede ser? Jinete. Jugador de Quidditch de fama mundial aquí. Lanzamiento de hechizos. Pudo ver que el lanzamiento del hechizo Atlantía era un poco diferente, pero parece que también puede probarlos. Elegiré los 4. Él decidió. Todos lo miraron con extrañeza y Cynthia resopló. Otro estudiante dio un paso adelante para explicar. No te recomiendo que elijas todos. La prueba estará diseñada para probar todos los aspectos de los caminos que has elegido. Entonces, cuanto más elijas, más difícil será. Axel asintió. Yo elijo todos. Esas palabras hicieron que Axel pareciera ignorante y demasiado confiado, y la impresión que tenían de él cayó varios grados. No hay que subestimar las pruebas. Como es seguro, su nivel de dificultad supera incluso el nivel de soldado de 2 estrellas. Los estudiantes mueren muchas veces al intentarlo, y aunque la muerte no es real, el dolor que sentirás es muy real. Uno de los estudiantes más empáticos explicó amablemente. Si Axel es alguien lo suficientemente importante como para ser escoltado directamente por Cynthia Erindor, entonces es mejor dar una buena impresión. Por eso, varios estudiantes parecían querer persuadirlo más. Después de todo, afrontar esas situaciones y morir. No es ninguna broma. Muchos estudiantes quedan traumatizados debido a esto cada año. Si es demasiado, dejan incluso de ir a la sala de juicio. Por otro lado, muchos otros simplemente se alegraron de verlo hacer el ridículo. ¿Por qué? Ese bastardo es capaz de estar tan cerca de Cynthia. Así es, simplemente estaban celosos. ¿Quién es él? Pero Axel estaba pensando en algo completamente distinto. ¿Solo 2 estrellas? Dado que el nivel de dificultad solo alcanzó 2 estrellas, parece que no podrá presumir mucho después de todo. Entonces, ¿qué pasará si lo borro? Preguntó, pero tal vez la pregunta era ridícula, porque se escucharon varias risitas en los alrededores. ¿Esto otra vez? Cynthia estaba exasperada por las preguntas delirantes de Axel. La mayoría de los estudiantes ni siquiera pueden pasar la prueba de resistencia o mueren en la segunda etapa. La prueba es solo para comprobar hasta dónde puede llegar un estudiante, no si puede superarlo. Si se desempeñan decentemente, serán admitidos y luego se entrenarán durante años para poder obtener una puntuación satisfactoria y graduarse. Entonces, su pregunta sobre la limpieza es simplemente ridícula. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó Cynthia, tocando la pantalla de control. Ya no le importaba si Axel moría muchas veces por dentro y fracasaba. Ella solo quería terminar con esto de una vez. Axel chasqueó la lengua. La mataría darle una respuesta directa a sus preguntas por una vez. Chris Martin. Axel dio un apellido al azar. Cynthia rápidamente ingresó su nombre, seleccionó todos los caminos básicos y presionó simular prueba. Solo entra ya. Y tenga cuidado, no nos culpe si sufre un trauma al morir. Dijo, volviéndose hacia Axel. Tal vez ella cooperará más después del juicio. Bien. Axel entró con decisión en la sala de juicio. La puerta se cerró detrás de él y la pantalla de arriba se iluminó, mostrando a Axel. El interior estaba completamente oscuro, excepto por estas palabras. Bienvenido, Chris Martin. Tu primer intento comenzará ahora. ¿Estás listo?
Listo. 3, 2, 1. Lentamente, un camino estrecho apareció frente a él, siendo despejado de la nada y extendiéndose por una distancia. Primera etapa, carrera de obstáculos. Comenzar a correr. Capítulo 172. Presumiendo. Fuera de las salas de juicio, el número de personas reunidas había comenzado a aumentar a un ritmo rápido. Desde el momento en que Cynthia llegó al campo de prueba, cada vez más personas comenzaron a prestar atención a sus movimientos. ¿Qué está haciendo Cynthia Erindor en este ámbito? Por lo general, solo se la ve acompañando a la princesa. Pero hoy, tenía un niño con ropa extraña caminando junto a ella. Cuando notaron que Axel y Cynthia caminaban hacia las cápsulas de detección de calamares y luego hacia las salas de prueba, se dieron cuenta de que Axel en realidad estaba tomando la prueba de inscripción. ¿Qué clase de persona era él para que Cynthia Erindor hiciera personalmente su examen? Todos tenían curiosidad, así que todos comenzaron a caminar hacia las salas de prueba, curiosos por observar. Cuando aquellos que aún no tenían idea de lo que estaba pasando vieron a todos reunidos en un lugar, también los siguieron para averiguarlo. Y así fue como Axel ahora tenía una gran audiencia viendo su partido. No solo eso, muchos de los estudiantes habían comenzado a grabarlo y transmitirlo a través de sus dispositivos de muñeca. ¿Quién es este nuevo pez? Yo tampoco lo sé, pero él está con Cynthia, así que debe haber algo, ¿verdad? Mira su ropa. ¿Qué clase de moda es esa? Él es muy guapo. Que alguien me diga su oceanograma. Estaban teniendo lugar todo tipo de discusiones sobre Axel. Pero el más frecuente fue: mira esa ropa holgada. Cienatan dice que ni siquiera podrá pasar la etapa física. Apuesto a que caerá en el primer obstáculo. 300 en el tercer obstáculo. Sí, estaban apostando a cuánto duraría. 3, 2, 1. Empieza a correr. En la pantalla, el juicio ya había comenzado, pero pudieron ver que Axel aún no había comenzado a moverse. En cambio, estaba estirando sus músculos perezosamente, calentando. Punto interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La confusión de la multitud era palpable. Este tipo no sabía lo que se suponía que debía hacer. Correr. Dijo Cynthia a través del micrófono, en caso de que aún no se hubiera dado cuenta. Pero Axel aún tardó 5 segundos en completar su rutina de estiramiento. Luego, comenzó a trotar por el sendero. ¿Esto es una broma? ¿Qué demonios está haciendo? ¿Está enojado o qué? La multitud sintió que habían perdido el tiempo viniendo aquí. Se escucharon muchos abucheos y burlas. Pero algunas personas perspicaces no quitaron los ojos de encima a Axel. De alguna manera, la forma en que se comportaba y todos y cada uno de sus movimientos les daban una sensación inexplicable. Efectivamente, la velocidad de Axel aumentaba a un ritmo constante. Todavía estaba firme y relajado, pero sus manos y pies movían cada vez más rápido. No solo eso, los pasos se hicieron gradualmente más grandes, lo que le hizo cubrir más distancia en la misma cantidad de tiempo. La multitud ya no era tan ruidosa. Axel ahora corría a una velocidad que parecía tan rápida como cualquiera de ellos, a pesar de que habían estado pasando por mejoras aquí. Entonces puede correr, murmuró alguien poco impresionado. Correr no era realmente tan importante. La primera etapa fue una prueba de resistencia, velocidad de reacción, maniobrabilidad, equilibrio, coordinación, etc. La agilidad fue solo un factor. Pero muy pronto la gente notó algo anormal. Sigue siendo más rápido. Todos los demás también se dieron cuenta. Las manos y los pies de Axel todavía se movían cada vez más rápido. La gente no podía entender cómo eso era posible. ¿Qué tipo de entrenamiento y mejora recibió para poder volverse tan rápido a una edad tan temprana? ¿Es de una de esas familias aristocráticas? Mira, no va a frenar. Alguien señaló con urgencia. El inicio fue una carrera recta para calentarte y cansarte un poco, pero la primera etapa realmente comienza cuando empiezan a llegar los obstáculos. Axel entraba ahora en el verdadero comienzo de la primera etapa. Va a morir. Esa fue la conclusión a la que llegó la gente cuando lo vieron de alguna manera aumentando su velocidad. Que alguien se lo diga. Gritó otra persona.
Si Axel seguía así, resultaría gravemente herido o incluso podría morir. Aunque no será real, sigue siendo una experiencia realmente desagradable. Pero, incluso después de la insistencia de la persona, Cynthia no advirtió a Axel. Ella simplemente se quedó allí, mirando a Axel con sorpresa. Efectivamente, el primer obstáculo llegó sin previo aviso. Un bloque se manifestó de la nada justo enfrente de Axel. Y como corría tan rápido, apenas tuvo tiempo de detectarlo, y mucho menos de detenerlo o evitarlo. Juego de pies arcano. Al momento siguiente, Axel apareció al otro lado del bloque, como si lo hubiera atravesado. Su velocidad no había disminuido en absoluto. De hecho, seguía aumentando. Sus manos y pies ya estaban casi borrosos. Se quedaron boquiabiertos, las pupilas se dilataron y los ojos se abrieron de par en par cuando vieron esto. ¿Qué demonios? ¿Es un ninja? Ni siquiera ellos se mueven así. No lo sabían, era solo el comienzo. A medida que más y más bloques se materializaban en el camino, Axel no disminuyó la velocidad en absoluto, pasando junto a los bloques manifestados como si los estuviera atravesando. El único lado positivo fue que al menos parecía haber dejado de acelerar más. Disculpe. Cynthia salió de su estado de trance cuando alguien se dirigió a ella. Mirando hacia atrás, todos la miraban inquisitivamente. ¿Podrías por favor aclararnos sobre su identidad? Los estudiantes no pudieron contener más su curiosidad. ¿Quién es él? Cynthia se dio cuenta de que no tenía idea. Ella había pensado que él era simplemente un don nadie que estaba hechizado por el prestigio de la Atlántida y quería escalar alto sin tener ninguna habilidad, pero parece que ya no era el caso, ¿verdad? Parece que Axel al menos puede correr muy bien. Pero... entonces, él es un poco bueno corriendo. Pensó Cynthia con un resoplido. Ella no creía que fuera a ser nada más. Como había elegido todos los caminos, la prueba estará diseñada para probarlo todo. Simplemente correr bien no ayudará mucho. Mientras tanto, en la prueba, llegó el siguiente obstáculo. El campo láser. Él disminuirá la velocidad ahora, ¿verdad? Dijo un estudiante. Todo el mundo tiene que reducir la velocidad aquí. Simplemente no se puede pasar por ese campo sin tomar la máxima precaución. Los láseres están densamente alineados y debes mover lentamente tu cuerpo a través del campo sin tocar los láseres. Ya ni siquiera se trata de qué tan rápido puedes ir. Pone a prueba su equilibrio, flexibilidad y fuerza central. Intentar atravesarlo es una locura. Pero parece que Axel iba a intentar esta locura, porque todavía no había disminuido la velocidad a pesar de que el campo láser se acercaba cada vez más. Desacelerar. Tocar los láseres puede ser fatal. Dijo Cynthia en el micrófono. Esta vez decidió advertirle. Podría considerarse una disculpa por subestimarlo. Al menos no era un completo debilucho. Lástima que Axel ignoró su amabilidad, ya que no disminuyó la velocidad en absoluto, lo que la hizo preguntarse por qué se molestaba. Muere entonces. Murmuró para sí misma. Pero Axel ni siquiera hizo eso. Tan pronto como llegó el campo láser, los ojos de Axel se agudizaron. El mundo pareció ralentizarse para él a medida que aumentaban los detalles que podía capturar. Rápidamente se formó un camino en su mente, mientras su cerebro hacía cálculos para encontrar la ruta de salida más rápida y segura. Justo cuando llegó el campo láser, saltó, causando que los espectadores afuera hicieran una mueca. Pensaron que verían a Axel siendo cortado en varios pedazos. Pero lo que vieron fueron partes del cuerpo de Axel doblándose continuamente en diferentes ángulos, hasta que emergió del otro lado, completamente ileso. Afuera se hizo un silencio absoluto. Todos todavía comprendían lo que veían. Solo después de que Axel los miró directamente con una mirada desdeñosa comenzaron las exclamaciones. ¿Qué hizo hace un momento? También se puede hacer así. Puede volverse intangible. ¿Tiene alguna reliquia o algo así? Lo que Axel estaba haciendo en ese momento era demasiado absurdo, incluso para los estándares atlánticos. ¡Guau! Este tipo es increíble. Alguien exclamó. Está corriendo a toda velocidad durante la prueba como si nada. Otro chico exclamó emocionado. Se escucharon varias exclamaciones de acuerdo por todos lados. Los estudiantes ahora estaban enganchados, animando a Axel.
Speedrunning era algo que los soldados de alto nivel hacen a veces cuando vienen a este campo de pruebas. Dado que la dificultad de 2 estrellas no es nada serio para ellos, se lucirían superando los obstáculos como pan comido y tomándose el menor tiempo posible. Los vídeos que han visto son extremadamente emocionantes y satisfactorios de ver, pero nunca pensaron que tendrían la oportunidad de verlos en vivo. Axel, a pesar de ser su primer intento y de que su edad era demasiado baja, estaba intentando acelerar la prueba. Sin duda los estudiantes estaban emocionados. Pero no todos estaban emocionados. Entre la multitud, también había un oficial de 3 estrellas, que estaba presenciando el juicio. Al escuchar a los estudiantes charlar con asombro, sacudió la cabeza. «Cállate, idiotas. No va a durar mucho», dijo, sacudiendo la cabeza. Este hombre fue uno de los instructores aquí. Por supuesto, sus palabras hicieron esperar. Corriendo continuamente a esa velocidad, no podrá superar el siguiente obstáculo. Él explicó. Cuando dijo eso, los estudiantes se dieron cuenta. Él ha elegido los 4 caminos, así que... El siguiente obstáculo es el campo gravitacional, ¿verdad? Correcto. Su barco se hundirá. No conservó energía. Los estudiantes se dieron cuenta tardíamente de lo que estaba mal. Cuantos más caminos elijas, más difícil será la prueba. El campo gravitacional. Solo viene en la prueba si has elegido 3 o más caminos, incluido el camino del guerrero. Aumentará la gravedad en el área, haciendo que cada paso provoque más esfuerzo. Cuando el efecto se acumula durante varios pasos, una persona realmente no puede aguantar por mucho tiempo. Un retador no puede tener una resistencia infinita. Si tienes que atravesar el campo gravitacional, es importante conservar tu energía desde el principio para poder atravesarlo. Dado que Axel ha estado yendo a toda velocidad durante un tiempo, parece que ahora terminará cansándose. Al comprender esto, el entusiasmo de los estudiantes disminuyó un poco. Mientras tanto, dentro de la sala de prueba, Axel tenía una expresión ligeramente molesta en su rostro. ¿Cuánto tiempo durará esto? Está cansado de correr a una velocidad tan mediocre. Es demasiado difícil tratar de controlar sus piernas para no moverse demasiado rápido. Por eso tuvo que aumentar el ritmo lentamente para mantenerlo bajo control. Muestra poder y te respetarán. Muestra demasiado y te temerán. Axel no tiene intención de irse de golpe. El 60% es solo el límite superior. Por ahora, Axel se luce mucho menos. Primero va a evaluar la reacción de los atlantes ante tanto poder. En los últimos 2 años, debido a los ejercicios de entrenamiento recomendados por el sistema, la costosa dieta de ingredientes mágicos y las recetas de pociones recomendadas, sus capacidades físicas ya han superado con creces los límites humanos. Para empezar, Arcane TF es una clase que promueve especialmente los atributos físicos. Entonces, la prueba hecha para novatos aquí es demasiado aburrida para él. Jun. Mientras Axel corría, de repente sintió que sus pasos eran un poco pesados. Inconscientemente, aumentó el poder de sus músculos para mantener la misma velocidad, sin vacilar en absoluto. Pero luego se dio cuenta. ¿Es esto también un obstáculo? Axel redujo un poco su velocidad, pero siguió adelante sin ningún signo de fatiga. Cuando salió del campo, su velocidad volvió a aumentar. A estas alturas, ya estaba casi aburrido. El ejercicio del sistema es mucho más difícil que este. Él pensó. La cantidad de resistencia que ha usado desde el comienzo de la prueba hasta ahora, se agota en 2 minutos al hacer el ejercicio de System. Mientras tanto, mirando a Axel todavía corriendo a la misma velocidad, la gente afuera, los estudiantes tenían signos de interrogación en todas sus caras. ¿Quién es este chico? Él, ¿cómo lo hizo? Con esa resistencia, puede incluso aguantar toda la noche. Alguien bromeó. 500 Atlas dice que él también pasará el siguiente obstáculo. Se anunció una apuesta. Pero esta vez nadie se opuso. La gente ya no podía especular sobre lo que Axel podría o no podría hacer. El siguiente obstáculo era bastante difícil, y podría considerarse uno de los más difíciles de algunos de ellos, pero no tenían idea de cómo se comportaría Axel. Pero querían saberlo. Vamos, Chris. Alguien gritó, rápidamente repetido por otro, y otro. Acelera el siguiente también. Sí. Carrera de velocidad.
Carrera de velocidad. Carrera de velocidad. Cada vez más estudiantes venían de todas partes después de enterarse de la conmoción a través de Internet. En el juicio, mientras Axel se preguntaba qué pasaría después, se dio cuenta de que no había camino por delante. Solo un enorme abismo. El único camino a seguir era un poste estrecho, suficiente para acomodar un pie de ancho. Aún esperando la siguiente prueba, Axel comenzó a correr sobre el poste mientras miraba a su alrededor, preguntándose si el poste se rompería o si aparecía otro obstáculo como esos bloques, tratando de empujarlo. Pero nada de eso ocurrió y Axel llegó al final del camino de los polos. Más adelante ni siquiera estaba el poste. Solo cuerdas a intervalos regulares, colgando de nada. Mierda. Realmente lo está haciendo a toda velocidad. El tipo ni siquiera se molestó en ponerse el arnés de seguridad. Los estudiantes quedaron asombrados. ¡Qué confianza! ¡Qué equilibrio! Vamos, 6. Vamos, 6. El próximo también. Efectivamente, Axel no decepcionó. Saltó y agarró la cuerda, giró hacia adelante, saltó 2 cuerdas, atrapó la tercera, giró y atrapó la séptima. Debido al movimiento de balanceo, su velocidad no disminuyó, sino que aumentó. Tan pronto como aterrizó del otro lado, los fuegos artificiales explotaron en la pantalla. La primera etapa de la prueba se completó y quedaban 2 más. Los aplausos estallaron entre los estudiantes. Era el momento en que el nuevo rey empezaba a conseguir sus primeros seguidores. Mientras tanto, una chica vestida de ninja y con un rostro hermoso pero inexpresivo estaba empacando su equipo, lista para emprender un largo viaje. El tipo va a destruir la Atlántida y espera que ella se siente y se relaje. Solo cuando todos los kunai del mundo se conviertan en polvo. Aquí. Vamos. Antes de que tu abuelo se entere. Ya voy, Kurai-sensei. Dijo Akiko, saliendo. Las comisuras de su boca se levantaron, imaginando la reacción de Axel cuando la viera. Capítulo 173. Combate aéreo. La primera etapa había terminado. Los estudiantes quedaron completamente conquistados por Axel, quien lo superó con estilo. Los vítores sonaban incesantemente y cada vez más gente venía a presenciar el partido. Entre esas personas, había muchos con autoridad incluso de 1 o 2 estrellas. De pie entre la multitud, Sylvia ya no podía permanecer indiferente. Al observar el desempeño de Axel, tuvo que admitir que definitivamente era capaz, al menos en términos de físico. Pero ella estaba furiosa con la situación. Todo el mundo animaba a Axel como si fuera un nuevo héroe y ella no podía soportarlo en absoluto. Si fuera Atlántico, a ella no le habría importado, pero el hecho es que no lo es. ¿Quién es él? Los estudiantes le preguntaron por enésima vez. Como el ambiente era tan ruidoso, incluso se habían olvidado de la absoluta diferencia de clases al dirigirse a ella. Un forastero. Ella quería decir. Pero ella permaneció en silencio, concentrándose en la pantalla. En ese momento, se produjo una conmoción cuando Axel se saltó el tiempo de descanso y entró directamente a la siguiente etapa. Por lo general, a los aprendices se les permite un breve descanso después de la primera ronda para que puedan desempeñarse de manera óptima en la segunda etapa. Entonces los espectadores quedaron un poco decepcionados. No podían esperar a ver cómo se desempeñará Axel en la siguiente etapa. Pero, cuando lo vieron saltándose el descanso, se generó un gran revuelo. No necesita descansar. Incluso después de esa carrera, no lo creo. ¿Cuántos años tiene él? No parece tener más de 15 o 16 años. Pero debe tener al menos 20. Cualesquiera que sean las habilidades mágicas y de combate de Axel, simplemente considerando sus capacidades físicas puras, era demasiado normal para él ser tan poderoso, incluso para los estándares atlantes. Dado que Atlantis también pone énfasis en el desarrollo físico junto con la magia, no es que no haya personas que puedan igualar su físico. Se puede lograr mediante entrenamiento y mejora. Pero todos los demás con ese físico son mucho mayores. Además, sus otros aspectos como maniobrabilidad, equilibrio, reacción, etc. solo se pueden lograr después de un entrenamiento incesante. ¿Cuál será la siguiente etapa? Evaluación de tiro y jinete. La siguiente etapa sería una prueba para Shooter y Rider.
No importa qué camino elijas, o cuántos elijas, la prueba solo tiene 3 etapas. Dado que Axel había elegido todos los caminos básicos, la dificultad será mucho mayor ya que habrá que probar más cosas con menos etapas. La distribución es algo como esto. Primera etapa. Evaluación física 2 da etapa. Tirador más jinete 3 ra etapa. Guerrero más lanzador de conjuros. Por lo general, las 3 etapas prueban solo un camino. Pero aquí, 3 etapas tienen que probar 5 caminos, por lo que la dificultad de cada etapa aumenta varias veces. ¿Apuestas para la siguiente ronda? Alguien preguntó. Hubo una pausa antes de que las apuestas comenzaran a llegar nuevamente. Como siempre, las apuestas quedaban registradas automáticamente en el sistema a través de sus dispositivos de muñeca, descontándose dicho importe de su cuenta. Si ganan, se les devolverá el importe junto con sus ganancias. A diferencia de la otra vez, las probabilidades estaban a favor de que Axel tuviera un buen desempeño en la siguiente prueba, lo cual fue una sorpresa. Es natural que las posibilidades de que Axel tuviera un mal desempeño fueran mayores. Pero la gente ya había perdido muchas veces apostando contra él, por lo que muchos ya lo sabían mejor. Dentro del campo de prueba, Axel atravesó la puerta que había aparecido frente a él y salió por el otro lado. La escena a su alrededor se recreó nuevamente. Esta vez estaba al borde de un acantilado. Una serie de arcos y dispositivos parecidos a armas se manifestaron a su alrededor. Y entonces, un largo artilugio flotante apareció frente a él. ¡Jun! Axel lo examinó. Se parecía un poco a las motocicletas muggles que había visto, excepto que comparar este glamoroso vehículo con una bicicleta muggle parecía un insulto a esta belleza. El cuerpo era extremadamente ligero y elegante, y brillaba con una luz azul, aparentemente impulsado por magia. Axel se ató todas las armas al cuerpo y montó en la bicicleta. Tan pronto como lo hizo, aparecieron palabras frente a él. Etapa 2. Mientras viajas en el Aquanite, llega con seguridad al otro lado mientras derribas tantas unidades hostiles como puedas. Disparar accidentalmente a unidades amigas traerá puntos negativos. 3. Esperar. Axel de repente se dio cuenta de un problema. 2. No tenía idea de cómo usar estas cosas. 1. ¿Cómo lo uso? Él murmuró. Afortunadamente, un cuadro llamado Instrucciones apareció frente a él cuando pronunció esas palabras. Ir. Acelere girando las manijas hacia adentro, frene usando los hígados. Dispara los blasters usando los interruptores rojos, retira el escudo usando el interruptor azul. La vida del escudo se mostrará en la interfaz. Vaya. La multitud vitoreó mientras miraba a Axel. Pero, una vez más se encontraron con el sitio de Axel que no se movía en absoluto. La última vez al menos estaba calentando. Pero esta vez, simplemente se sentó allí en el Aquanite, completamente congelado. Entonces, alguien vio las letras que habían aparecido frente a él. ¿Está leyendo las instrucciones? Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Esa observación provocó una gran confusión entre la multitud. Era demasiado absurdo para ser verdad. Pero cuando vieron a Axel jugueteando con los controles del Aquanite como un novato mientras revisaba las instrucciones, no pudieron negarlo. Aunque se proporcionan manuales de instrucciones para complementar el conocimiento sobre cómo utilizar el equipo, rara vez son necesarios, especialmente en la primera prueba que determina las calificaciones de una persona. Los estudiantes solo eligen el camino en el que son más competentes. Si alguien ha elegido el camino del jinete, es dado que tiene habilidad para montar un Aquanite, que es un vehículo muy difícil de controlar. En tal caso, leer las instrucciones de la primera prueba, la que se supone que determinará tu futuro, es un poco... ni un poco, es una locura. Bru, ¿por qué elegiste el camino si ni siquiera sabes montar una Aquanita? Mientras esperaban que terminara de leer las instrucciones sobre cómo usar Aquanite, vieron aparecer otra pared de texto frente a él mientras comenzaba a jugar con las armas y los arcos que se había atado a él y a la bicicleta. ¿Es real? Entonces, no solo no era un jinete, sino que ni siquiera era un tirador. Recuérdame darle un puñetazo cuando salga. ¿Qué clase de pez es él? ¿Nadie le habló de las desventajas de elegir varias clases? ¡Qué pérdida de tiempo! Me llamaste aquí para mostrarme esto. La ira estaba llegando al punto de ebullición.
Axel parece no tener idea ni siquiera de los conceptos básicos de ambos caminos. No hay manera de que Axel pueda hacer mucho en este momento. La decepción de la multitud fue inmensa, especialmente considerando el hecho de que ya habían hecho apuestas. Sin darse cuenta de la atención negativa que estaba atrayendo, Axel leyó atentamente las instrucciones mientras escuchaba la información del sistema. Las armas mágicas y los arcos de este lugar están bien desarrollados. Tanto es así que existe todo un camino relacionado con ello. Estas armas y arcos son conductos mágicos que pueden ayudarte a comprimir tu poder mágico y dispararlo con mucha más fuerza que los hechizos normales. También existe el concepto de balas y flechas mágicas ya preparadas, pero normalmente no son tan efectivas ya que la mayoría no pueden perforar a los atlantes. Armadura. Además, son caros. Después de revisar la información, Axel intentó disparar según las instrucciones. Amartilló el arma al frente. Asmus. Él murmuró. Instantáneamente, su magia se canalizó hacia el arma, haciendo que sus lados brillaran mientras se comprimía. Cuando apretó el gatillo, con un bang, se liberó una magia comprimida y destructiva, provocando un ligero retroceso. Sin embargo, se disipó después de cubrir cierta distancia, bastante débil. Axel podía sentir vívidamente que podía comprimirlo más, como estaba escrito en las instrucciones, pero no era fácil. Disparar parece mucho más difícil en comparación con disparar hechizos con una varita. Aunque se puede aumentar la potencia y la velocidad, se necesita mucho entrenamiento para dominarlo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Axel. Interesante. Murmuró, como si hubiera encontrado un juguete nuevo. Mientras tanto, afuera se escuchaban abucheos y burlas cuando la gente vio la bala de Axel. Realmente es un principiante. Él está muerto. 1000 veces. Miss Arlands. Ya habían perdido la esperanza. La bala que disparó Axel fue bastante débil. Se necesitan años de entrenamiento para dominar el disparo de balas, sin mencionar la dificultad de apuntar. Si es un principiante, no hay forma de que pase de etapa. Al ser una etapa tan difícil, lo más probable es que siga muriendo, es decir, y no tenía sentido seguir mirando. Estallido. En ese momento, Axel disparó por segunda vez. Esta vez, la bala que disparó fue mucho más rápida y cubrió más distancia. Casi se acercaba al nivel de estudiante, que requiere años de formación para alcanzarlo. Sin siquiera dejar que nadie comprendiera lo que estaba sucediendo, Axel disparó 3 tiros más, el último de ellos a nivel experto. Felicitaciones, has adquirido la habilidad. Debido a la superposición con apuntar, lanzar y disparo con varita, enfoque zen, etc. Progreso actual. 40%. Punto exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los espectadores se quedaron mirando esta increíble vista. Él acaba de aprender a disparar en 10 segundos. ¿Qué pasa con los 10 años que pasé? Él hizo que pareciera tan fácil. No lo creo. Claramente nos está cazando. Sí, no hubo retroceso. Si realmente fuera su primera vez, el arma se le habría escapado de la mano. Espera, ¿qué está haciendo ahora? ¿Balas confeccionadas? ¿Cuál es el punto D? Los proporcionados en el ensayo no sirven para nada. En la sala de juicio, Axel estaba probando las balas ya preparadas. Aunque el poder y la velocidad no estaban a la altura, dado que Axel aún no ha recuperado completamente su límite mágico, preferiría usar esto. Dado que las balas ya preparadas son solo simulaciones en esta prueba, puede usar una cantidad infinita. Por otro lado, la magia utilizada para disparar balas mágicas es real y preferiría no desperdiciar su preciosa magia si puede evitarlo. Después de asentir para sí mismo, Axel hizo girar el arma y la ató a la funda del Aquanite. Luego presionó el botón de inicio y el Aquanite cobró vida. Ahora solo queda probar esta belleza. Giró. Axel agarró las manijas y las levantó, provocando una ligera vibración. ¡Vamos! Axel cambió de marcha y el Aquanite salió volando con una sorprendente explosión de velocidad. Vaya. Axel se rió a carcajadas. Esta cosa tenía mucha mejor aceleración que una escoba. Axel rápidamente comenzó a familiarizarse con los controles.
El manejo era un poco más difícil en comparación con una escoba, ya que la sensibilidad era bastante alta. Solo una ligera inclinación de la mano puede cambiar el rumbo por completo. Pronto, la región árida de abajo desapareció, reemplazada por un paisaje urbano interminable. Era similar a la ciudad que había visto cuando atravesó el portal. Solo que esta ciudad estaba sumida en el caos. Algunos edificios se habían convertido en escombros mientras que de otros se elevaba uno. Axel supo a quién tenía que eliminar cuando vio marcas rojas sobre las unidades enemigas. Mientras tanto, los espectadores afuera, que estaban a punto de irse debido a la frustración, se detuvieron cuando vieron a Axel manejando suavemente el Aquanite. Las apuestas seguían cambiando y ahora habían aumentado los que estaban a favor de que no le fuera bien. Fue porque él consiguió Ha pasado un tiempo desde que vi esto. Ni siquiera sabe la forma correcta de desplegar el escudo. Se acabará antes de que llegue al final. Él va a morir, ¿no? Es porque el escenario que tuvo fue así. Axel tiene que disparar a los enemigos que están a bastante distancia, mientras vuela a esa velocidad. Mientras tanto, también tiene que mantenerse a salvo de los ataques que enfrentará del enemigo. Aquí viene. 100 Atlas dice que fallará el primer tiro. Había llegado el primero de los enemigos. Era otro jinete montado en un Aquanite, acercándose a Axel desde su flanco mientras disparaba los blasters frontales. Entonces empezó. Axel ni siquiera miró en la dirección del ataque. Apuntando casualmente su arma al enemigo entrante con solo una mano, disparó 2 tiros antes de volver a manejar el Aquanite. Los disparos que provenían de las balas ya preparadas dieron en el blanco con precisión en el cuello, evitando toda armadura. Uno pareció suficiente para derribarlo por el Aquanite, pero el segundo golpeó el mismo lugar, perforando la armadura y matando al objetivo en el acto. ¿Qué? ¡Mierda! De repente, los aplausos volvieron a estallar. Esa era una bala ya hecha. Ese objetivo tan loco, tiene que ser una casualidad, ¿verdad? Puede parecer fácil, pero lo que hizo Axel fue sumamente difícil. Las balas preparadas son lentas, por lo que al disparar a esa velocidad, debes disparar teniendo en cuenta la desviación. Lo que significa que tienes que apuntar no hacia dónde está el objetivo, sino hacia dónde estará el objetivo cuando la bala lo alcance. Pero como se sorprendieron por esto, la gente no tenía idea de lo que les esperaba. Más jinetes con puntos rojos se acercaron a Axel, disparándole con los desintegradores de su Aquanite. Axel se desvió en círculo, esquivando fácilmente los disparos mientras les disparaba con su AR. 2 disparos por muerte, la tríada fue eliminada. Al encontrar el siguiente grupo de enemigos, condujo bajo, disparando a los hostiles que le disparaban desde el suelo y otros edificios. Los espectadores ni siquiera pudieron vitorear. Este tipo de precisión mortal era aterradora. Los civiles estaban bastante cerca de los enemigos a los que disparó hace un momento. Y, sin embargo, cada disparo encontró su blanco en el objetivo rojo. E incluso entonces, 2 balas impactaron en el mismo lugar para compensar la falta de potencia de fuego. ¿Cómo? Nadie podía entender cómo podía alcanzar tal nivel de tiro y habilidades de vuelo. Es realmente una lástima que no sepa nada de los escudos. Algunas personas se lamentaron. Con esto, Axel ya había demostrado que era mucho mejor jinete y tirador que casi todos los estudiantes aquí. Realmente tiene derecho a elegir ambos caminos. Pero es una lástima que haya entendido este escenario en particular, o habría despejado el escenario. En este escenario, la defensa también juega un papel importante. Hay algunos ataques que no se pueden esquivar. Los escudos deben desplegarse en el momento adecuado o no sabrás qué te golpeó. Como es su primera vez, Axel no tiene idea de esto. Aquí viene. Dijo alguien. Más adelante había aviones enemigos que podían volar más rápido que él. Recargando a una velocidad récord, Axel disparó de nuevo. Desafortunadamente esta vez, el arma no pudo hacer nada. Mierda. Está en problemas. Despliegue el escudo. En ese momento, el avión enemigo disparó un rayo láser comprimido que fue mucho más rápido que cualquier otro ataque hasta el momento. Se dirigió directamente hacia Axel, que se movía a una velocidad que haría imposible incluso reaccionar, y mucho menos esquivar. En el último momento, la cabeza de Axel se inclinó hacia un lado cuando el láser no lo alcanzó por un pelo.
En las pruebas, Axel solo pensaba en una cosa. Nerio era al menos 10 veces más rápido. Capítulo 174. Comienzo de una masacre. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Todos realmente habían pensado que Axel estaba acabado por esta vez. Pero cuando lo vieron de alguna manera salvado, una fuerte ovación estalló entre los espectadores. Eso tiene que ser una casualidad, ¿verdad? Tiene que ser. Es la primera vez que intenta esto. Después de todo, el láser no era nada de qué burlarse. Incluso si creen que Axel vio las señales del ataque del avión y se movió de antemano, habría tenido alguna información primero, lo cual es imposible ya que aparentemente es la primera vez que ve esta prueba. Axel no se detuvo ahí. Aprovechando la oportunidad, continuó acercándose a la aeronave. Luego encendió los desintegradores y disparó su propio rayo concentrado, impactándolo directamente en el medio. El avión ni siquiera tuvo tiempo de desplegar su escudo antes de recibir un disparo y estrellarse de costado contra un edificio. El juicio ya había atraído mucha atención. Debido a la guerra en curso, todos compiten para ser recompensados, ganar méritos o hacerse un nombre. Este es especialmente el caso de la división militar. En esta época turbulenta, la aparición de alguien con un talento y potencial extremadamente alto seguramente causará sensación. Eso, el número de personas que siguen el juicio de Axel se ha disparado, especialmente después del inicio de la segunda etapa. La aptitud física es solo lo básico. Pero si Axel mostró el mismo dominio fenomenal al disparar y montar, entonces definitivamente es alguien a quien prestarle atención. Porque entonces podrá participar directamente en la guerra e incluso desempeñar un papel crucial. Cada vez más altos mandos estaban prestando atención al partido de Axel. Algunas de sus habilidades son mejores que incluso las mías, dijo un hombre con 4 estrellas brillando en su hombro, haciendo gala de su autoridad. El asombro era visible en su rostro mientras miraba a Axel, quien ahora había vuelto a derribar a los enemigos más pequeños. ¿Mejor que tú? El oficial que estaba a su lado se sorprendió. Seguramente eso es una exageración. No, dijo el hombre con firmeza. Míralo. Todavía no ha fallado ni un solo tiro. Punto exclamación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre. Solo entonces el oficial se dio cuenta de que ese podría ser el caso. Axel ha estado disparando tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera ha tenido tiempo de comprobar si sus disparos estaban dando en el blanco o no. Pero, por supuesto, el protector mayor y uno de los mejores tiradores de la Atlántida, que ya ha intentado la prueba en innumerables ocasiones, lo sabe fácilmente. Axel no ha fallado. Ni una sola vez. Pero eso ni siquiera era lo más temible. Fue el hecho de que estaba usando el arma básica y balas prefabricadas, mientras disparaba al alcance de los francotiradores. Está calculando la desviación extrema en cuenta y al mismo tiempo dispara varias balas, incluso hasta 5 por objetivo, a veces, para compensar la falta de penetración. ¿Quién es él?, preguntó el hombre con autoridad de 4 estrellas, claramente buscando cometerlo a través de su memoria. El oficial, que trabaja en la Corte Real, ya había hecho su investigación. Su nombre es Chris Martin. No sabemos nada más excepto que es un invitado de la princesa real. Aparentemente ella tiene una relación lo suficientemente cercana con él como para asignar a Sylvia Erindor para que lo ayude a llevar su juicio. El hombre frunció el ceño. Si hay figuras tan importantes involucradas, entonces podría ser difícil reclutarlo. Mientras tanto, Axel estaba en un problema mayor esta vez. 3 aviones lo perseguían al mismo tiempo. Pero Axel todavía parecía tener tiempo para disparar a otros hostiles. De repente se agachó, zigzagueando entre los rascacielos de la ciudad. Mientras pasaba entre ellos, de repente... ¿Qué? ¿Dónde está? Axel desapareció de repente. No había salido del otro lado. Al parecer, los aviones enemigos también fueron engañados, porque su velocidad también disminuyó notablemente al atravesar los imponentes edificios en espiral. En ese momento, múltiples rayos impactaron a los 3 aviones por detrás, provocando que perdieran el control y se estrellaran. Entonces, Axel, que los había estado siguiendo, volvió a aparecer entre los edificios. Fue un truco bastante simple para Axel, pero no parecía ser el caso para otros. ¿Cómo? Maniobras Stealth.
No lo vi mal, ¿verdad? ¿Quién le enseñó eso? Aquellos que tenían algún conocimiento de lo que había hecho estaban incrédulos, mientras que aquellos que no tenían idea aplaudían con asombro porque era simplemente demasiado espectacular. Mientras tanto, el mayor de 4 estrellas de la división guardián todavía estaba boquiabierto de asombro. A diferencia de los demás, él sabía lo que tenía Axel y cómo lo había hecho. Simplemente no podía creer que lo estuviera viendo de la mano de alguien que tiene 16 años y es nuevo en montar un Neptunita. Tiene que ser reclutado por los protectores. Dijo con firmeza. Debo informar a los superiores. Los protectores. Una división crucial del ejército atlántico que monta el Neptunita. A menudo patrullan la ciudad y se ocupan del combate aéreo, el rescate de civiles, el mantenimiento del orden, etc. Debido a la dificultad de cada camino, normalmente un jinete va acompañado de un tirador, formando un equipo óptimo. Pero Axel sabe montar y disparar muy bien por sí solo. Tiene la garantía de ascender de rango rápidamente. El oficial asintió. Creo que nadie luchará contigo por ello. Dijo sin urgencia. ¿Quién lo hará, cuando tiene tanta aptitud tanto para montar como para disparar? El hombre sacudió la cabeza con incertidumbre. No se puede decir eso con seguridad. Las divisiones especializadas tampoco querrían perderse un talento así. Además, ese niño también se postuló para los caminos de guerrero y lanzador de conjuros. Tenía la sensación de que no sería tan fácil reclutar a Axel. Su sentimiento, por supuesto, resultó ser cierto. Axel entró inmediatamente en la última etapa del juicio. Actualmente estaba suspendido en el aire. Mirando hacia abajo, descubrió que estaba nuevamente en una zona de guerra. Pero esta vez, había 2 palabras para describir su entorno. Caos absoluto. Actualmente, 2 bandos estaban en una guerra total. A juzgar por su propia armadura, Axel estaba del lado de Atlantis. Y por la extraña mirada del otro lado, estaba dispuesto a apostar que el otro lado era Kraken. Estaba formado principalmente por monstruos y humanos que ya no parecían humanos. Los monstruos gigantes eran abominaciones creadas a partir de una mezcla de criaturas marinas. Todos los humanos, por otro lado, tenían tatuajes y la mayoría parecía tener mutaciones genéticas extrañas. Etapa 3. Esta es una simulación improbable de una guerra. Lucha por la Atlántida y sobrevive el mayor tiempo posible usando el camino del guerrero y el lanzador de hechizos. No hay criterios de limpieza de etapa. Los resultados se determinarán en función de su desempeño antes de la muerte. O perder. Axel miró fijamente la escena frente a él. ¿Qué exactamente se supone que debe hacer? ¿Luchar y sobrevivir? ¿Se supone que debe someterlos sin eliminarlos? No, eso sería una idiotez, ya que se trata de una simulación de guerra, no de un partido amistoso. Pero entonces, ¿significa esto lo que él cree que significa? Asesinato. Ahora que lo consideró, matar, al menos en simulación, parece bastante normal en la Atlántida. En la última etapa, no pensó mucho en eso ya que simplemente estaba derribando enemigos desde la distancia, sin saber si estaban muriendo o no. Pero ahora es un poco diferente. La gente a su alrededor se masacraba entre sí y lo animaban a participar. Esto supuso para Axel una especie de choque cultural. Ya fuera la Gran Bretaña Muggle o la Gran Bretaña Mágica, matar se consideraba uno de los peores tabúes allí. Parte de esto se puede atribuir al hecho de que ahora mismo está postulando para el ejército, para lo cual es necesario aprender a usar la fuerza letal. Pero en Gran Bretaña, a los aurores se les enseña, como mucho, cómo someter a los enemigos, no matarlos. Incluso si estás luchando contra criminales peligrosos, quitar una vida se considera un último recurso y aún así puede causarte muchos problemas. De todos modos, con la guerra inminente, Axel estuvo de acuerdo en que esta era la mejor manera de asegurar la supervivencia de un soldado. Puede que sea duro, pero los mantendrá con vida. El otro lado está listo para matarte. Si aún intentas ser suave, serás tú quien muera. Elige tus armas. Al instante, apareció una lista frente a Axel, mostrando una variedad de armas. Como se suponía que era una etapa de guerrero y lanzador de conjuros, había armas para ambas etapas. Axel recorrió la larga lista. Había varios tipos de armas aquí, algunas de las cuales Axel ni siquiera podía reconocer, y mucho menos saber cómo usarlas. Entre los que conocía, estaban
Diferentes tipos de espadas mágicas, escudos, tridentes, redes, mazas, martillos, arcos, bastones mágicos, varitas, anillos, amuletos, etc. Axel sabía que tenía que lanzar algunos hechizos y mostrar algunas de sus habilidades de combate. Su elección fue simple: una daga y una varita. Prepararse. Axel miró la daga que había elegido. Afilado y duradero, bien equilibrado en la mano. Serviría. Casualmente intentó pasar su magia a través de ella y se sorprendió al ver aparecer una capa afilada de poder mágico a lo largo de la hoja. A continuación revisó la varita. Se sorprendió al descubrir que en realidad estaba hecho de metal. Cuando pasó magia a través de él, emitió un zumbido mientras emitía una ligera vibración. 3, 2, 1. Axel decidió seguir adelante. No es que alguna vez haya tenido problemas para matar. De hecho, estaba algo ansioso por la pelea. Por otro lado, cuando la multitud afuera vio el juicio de Axel, algunos de los espectadores se quedaron boquiabiertos, desconcertados, mientras que otros aplaudieron como si hubieran esperado. ¿Es esto realmente la simulación de la guerra legendaria? Es. Pero no me sorprende. Si alguien puede desencadenarlo, es él. Muchos de ellos quedaron estupefactos al ver el legendario modo infierno. La etapa de dificultad que solo habían visto en vídeos apareció mientras otros se lamentaban por la mala suerte de Axel. Si realmente lo ha provocado, sufrirá. El escenario de guerra. Las simulaciones para los participantes. Por ejemplo, la prueba de Axel es comparativamente más difícil desde el principio, ya que hay que probar más caminos en 3 etapas. Pero otro dato que influye en el escenario es tu desempeño. Si está por encima de cierto nivel, entonces las simulaciones de las etapas posteriores cambian para que siga siendo un desafío para el participante. Significa que la simulación predeterminada no es suficiente para comprobar todas las capacidades de un participante. Entre estos casos, hay un escenario que destaca especialmente. El escenario de guerra, el escenario más difícil de la sala de juicio. Si un retador lo ha activado, significa que el nivel de 2 estrellas no es suficiente para probar todas las capacidades de un participante. Evidentemente, ningún estudiante lo ha provocado jamás. Solo ha ocurrido cuando ha entrado algún pez gordo a lucirse, lo cual es extremadamente raro. Pero como una guerra es interesante de ver, los vídeos de sus precedentes son extremadamente populares. Naturalmente, la mayoría de los estudiantes estaban emocionados de poder verlo en tiempo real. Pero muchos también tenían preocupaciones. Este escenario es el más sangriento y brutal de todos. Algunos estudiantes en el pasado utilizaron una autoridad superior para activar por la fuerza esta prueba, pero quedaron traumatizados después de la experiencia y renunciaron a la división Frontline. Los estudiantes necesitan entrenar durante un mínimo de 3 o 4 años antes de que gradualmente sean capaces de afrontar mentalmente este tipo de situaciones. Dado que es la primera vez que Axel intenta realizar la prueba, el resultado se puede imaginar. Por supuesto, nadie intentó detenerlo. Aunque sabían que era lo correcto. Porque, todos tenían demasiada curiosidad. A estas alturas, todo el mundo está algo acostumbrado a que Axel haga todo en un instante. Las palabras genio. Irrazonable. Desafiando la lógica. Ya le han sido atribuidos. ¿Qué pasaría cuando esta persona enfrente esta etapa del modo infierno? ¿Dificultad? Por eso todos miraron sin que nadie intentara interferir. Daga y varita. Una vez más, Axel les mostró a través de sus acciones que deberían dejar de pensar lógicamente cuando eligió un cuchillo y una varita como arma. El arma más común para un guerrero mágico en Atlantis es un tridente. Se puede utilizar tanto para lanzamiento de hechizos como para combate cuerpo a cuerpo, y el alcance también se puede ajustar, lo que la convierte en el arma estándar. Daga es solo un arma suplementaria. Ahora la gente empezaba a tener dudas. 3, 2, 1. Tan pronto como terminó la cuenta regresiva, Axel fue arrojado a la zona de guerra. Como un lobo entrando en un rebaño de ovejas. Capítulo 175. Castillo bajo emergencia. La etapa final del juicio comenzó cuando Axel cayó en medio del caos. En la pantalla, el campo de batallas mostraba de cerca en alta definición. Era una escena poco realista en la que las dos partes entablaban una confrontación directa y primaria.
Se dispararon proyectiles, chocaron armas y estallaron gritos. La sangre fluía como ríos y se perdían vidas a cada segundo. De pie en semejante escena de matanza, Axel observó tranquilamente su entorno. No se pudo detectar ni una pizca de miedo o pánico en su rostro. Al contrario, parecía curioso, emocionado, incluso. Al ver eso, mucha gente ya quedó impresionada. No importa lo mal que se vea en la pantalla, es mucho peor sentirlo en la sala de prueba, que puede simularlo infinitamente cerca de la realidad. En tal situación, hay muchos que comenzarían a sentir náuseas o directamente vomitarían. Esto es algo realmente irritante para los espectadores, a quienes les gusta ver peleas reales. Saben que es difícil hacerlo en persona, pero todavía están acostumbrados a ver vídeos de veteranos. En tal situación, Axel, que no parecía desconcertado en absoluto por su entorno, les dio la esperanza de ver un buen espectáculo. Nada mal. Se lo está tomando bien. Al menos no un cobarde, ¿eh? Bueno, no puedes decir eso hasta que mate. Acordado. De hecho, la siguiente cosa más patética es no poder matar a tu oponente. Es una debilidad muy común en muchos soldados. Por lo general, aquellos que se sienten intimidados por la guerra o aquellos que no son capaces de matar, no son realmente culpados por ello, ya que son solo humanos. Pero aún así, estas personas son menospreciadas en la división frontline. Después de todo, si estás en la división de primera línea, matar es necesario, y si eres tan reacio a ello, ¿por qué elegir estar en primera línea? ¿Solo por los altos beneficios? Es por eso que a estas personas se les llama débiles y no se les permite estar en muchas de las subdivisiones de primera línea. Ahora solo quedaba ver si Axel peleará bien o no. Si bien todos anticipaban una buena pelea, sus esperanzas se desvanecieron cuando vieron a Axel atándose su daga y su varita a su cintura, manteniendo las manos vacías. ¿Qué está haciendo? ¿Ya se ha rendido? Maldita sea, ¿es un cobarde después de todo? Las acciones de Axel fueron bastante peculiares. Si alguien cae en medio de una zona de guerra, sus reacciones, como era de esperar, estarán llenas de miedo y pánico. Axel, por otro lado, enfundó tranquilamente sus armas, como si no las fuera a necesitar en absoluto. La gente no podía anticipar exactamente lo que planeaba hacer. ¿Se va a escapar? No me parece. Quizás piense que será fácil. No sobrevivirá mucho tiempo si subestima el juicio de esta manera. El nivel de dificultad aumentará muy rápidamente. Debería luchar seriamente desde el principio, o lo rodearán y lo matarán. Las acciones de Axel ahora estaban llevando a la gente a creer que, después de todo, no podrá desempeñarse bien en esta prueba. Esta no es una guerra real, sino una simulación diseñada para poner a prueba a un individuo. En esta prueba, el retador tiene que abrirse camino. Los enemigos seguirán apuntando al retador y no habrá forma de huir. Además, aunque la dificultad inicial es sencilla, el número de enemigos y su poder sigue aumentando. Si el retador no mata a los enemigos iniciales, sus números se acumulan con los de los oponentes nuevos y más poderosos. Al final, el retador se ve abrumado con bastante facilidad y muere. Ahora que Axel ha envainado sus armas, parece que, después de todo, no va a matar a los enemigos. En el campo de batalla, ambos bandos se enfrentaron. Dado que Axel cayó en medio de tal campo de batalla, no le dieron mucho tiempo para permanecer inactivo. Un guerrero Kraken lo atacó. Axel simplemente permaneció en su lugar incluso cuando el hombre le lanzó su tridente con una velocidad inhumana. En el último momento, se agachó y avanzó. No miró hacia atrás, pero de alguna manera, el hombre fue asesinado por el hechizo de un soldado atlántico que estaba justo detrás de Axel. Caminando hacia adelante, recogió un escudo caído del suelo, que usó para bloquear un hechizo que había venido del lado opuesto. Se encontró cara a cara con el hechicero que había intentado golpearlo. Esquivando otro hechizo, Axel empujó al hombre a un lado antes de continuar su paseo. El lanzador de hechizos que fue empujado a un lado tropezó con otro miembro del Kraken, quienes fueron asesinados por un guerrero atlante que aprovechó el disturbio. Continuando con sus pasos, ahora estaba rodeado por soldados Kraken. De repente, al ver un enemigo entre ellos, los soldados de los alrededores hicieron de Axel su objetivo principal. Caminando hacia cierto lugar, Axel de repente inclinó su cuerpo hacia un lado cuando una bala y dos hechizos pasaron silbando a su lado.
Pero su posicionamiento era tal que estos ataques a distancia alcanzaron a otros soldados Kraken que fueron tomados desprevenidos. El resto de los enemigos lo atacaron, pero a los pocos segundos, todos estaban tirados en el suelo. El tirador de alguna manera le había disparado al portador de la espada, que estaba parado justo detrás de Axel. Al mismo tiempo, el guerrero que intentaba apuñalar a Axel con su tridente fue desviado y terminó apuñalando al tirador, tras lo cual accidentalmente tropezó debido al pie de Axel y terminó cayendo sobre la espada del portador de la espada caído, que todavía estaba llena de magia, cortándose así. Así, Axel se movía tranquilamente de un lado a otro por el campo, mientras sus oponentes caían uno por uno. Hasta ahora, Axel ni siquiera había intentado herir una mosca y, sin embargo, todas las personas a las que se enfrentaba estaban incapacitadas. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. La gente que miraba simplemente no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Sigue siendo esto una guerra? ¿Por qué lo que hace Axel se parece más a un paseo de ocio por el jardín? En tal situación, uno de los estudiantes expresó las dudas de todos. Entonces, ¿es un cobarde o no? La pregunta fue recibida con silencio. Un débil es alguien que tiene miedo a la violencia y no mata a sus enemigos debido a la moralidad. Pero cuando miramos a Axel, no parece en absoluto reacio a la violencia. En cuanto a no matar a sus enemigos, parece que es demasiado vago para hacerlo en lugar de perdonarlos por misericordia. Los veteranos, por el contrario, expresan sus propios pensamientos. Conciencia del campo de batalla. Eso era lo que estaban viendo ahora mismo. Axel aún no había atacado personalmente a nadie. Pero aún así, había utilizado los factores externos al máximo contra sus enemigos. En el campo de batalla, tus emociones aumentan y tu capacidad de pensar se ve inevitablemente embocada debido al flujo sanguíneo excesivo. En tal situación, el hecho de que Axel pudiera lidiar tranquilamente con el enemigo sin siquiera tener que usar su propio poder hablaba mucho de su competencia. ¿Pero por qué? La única pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué Axel no participaba en la batalla? ¿Por qué no está siendo ofensivo? ¿Es realmente reacio a quitar vidas? ¿Podrá realmente hacerlo o es este su límite? Él no ha usado mucha magia todavía, ¿verdad? Un veterano lo notó con atención. Axel no estaba usando su propia magia. Incluso en el último juicio había utilizado balas prefabricadas. Uno se preguntaba si realmente no podía usarlo. Es realmente impresionante, pero sería una lástima que fuera esto, murmuró otro veterano. Hasta ahora, Axel ha demostrado excelentes habilidades en todos los campos. Pero, si este es el alcance de sus habilidades de combate, entonces no podrá progresar en esta prueba. Porque lo que enfrentaba hasta ahora era la amenaza de nivel más bajo en una guerra. Para seguir progresando, necesita poder ofensivo y defensivo que no se puede lograr mediante meras habilidades físicas. Efectivamente, en el campo de batalla, Axel tuvo que saltar repentinamente hacia un lado, justo cuando ocurrió una explosión justo donde estaba parado anteriormente. La segunda ola ya está aquí. ¿Alguien murmuró? Bueno, fue divertido mientras duró. Mucha gente pensó que el juicio terminaría pronto. Estaban decepcionados, pero nadie menospreciaba a Axel. Con lo que ha demostrado ya son demasiadas subdivisiones que serán. Mientras tanto, dentro del campo de batalla, Axel miró al mago que había disparado el hechizo anterior. Los característicos tatuajes de Kraken en el cuerpo de este soldado eran mucho más prominentes que otros, incluso visibles en la cara. A su lado, otro soldado con músculos anormalmente abultados se acercó a Axel, blandiendo su espada que lanzó un corte que podía viajar por el aire. Al ver que los enemigos eran definitivamente más fuertes que los anteriores, Axel se puso un poco serio ahora. Pero todavía no sacó sus armas. Con pasos impredecibles, de repente acortó la distancia entre él y los nuevos soldados. Cuando el lanzador de conjuros disparó su siguiente hechizo, su mano fue redirigida hacia el guerrero con músculos en desarrollo. Estallido. 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 Simultáneamente, se dispararon disparos contra Axel, quien usó el cuerpo del hechicero como escudo. 5 soldados todavía lo rodeaban. Y el que había disparado era un tirador que podía disparar balas rápidas. Rápidamente acortando la distancia, Axel pasó a la ofensiva por primera vez. Levantando la mano, le dio un puñetazo normal a la cara del tirador. Crujido.
pero el impacto se pudo escuchar incluso por encima de los fuertes aplausos de los espectadores. La cara del tirador se hundió directamente cuando una niebla de sangre se elevó en el aire. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Él puede incluso hacer eso? ¿Acaba de matar a ese hombre de un solo puñetazo? Desde el comienzo de esta etapa, sus movimientos habían sido lentos y no había intentado atacar a sus oponentes él mismo. Pero ahora, el movimiento de Axel se había vuelto más rápido y también se había vuelto más ofensivo. Los 5 soldados restantes a su alrededor, todos guerreros, lo atacaron con sus armas llenas de magia. Axel parecía ser capaz de reaccionar fácilmente a los ataques, logrando esquivarlos con solo un último momento en cada oportunidad. Ante múltiples ataques, uno de los guerreros sería utilizado como escudo. Afuera, la gente no podía creer lo que veía. Cuando vieron que Axel no había estado usando magia, pensaron que no podría aguantar mucho más sin ella. Después de todo, sin magia, no ofendería. Entonces, ¿cómo? ¿Qué clase de puñetazo es ese? Cuando vieron a Axel derribar a sus oponentes con su golpe aparentemente normal, se quedaron con una profunda sensación de disonancia. Su golpe se mostró de cerca en cámara lenta. Vieron que el golpe era normal, pero en el último momento, justo antes de hacer contacto, las venas de sus manos salían y su mano se desdibujaba. Junto con eso, su muñeca también se movería hacia afuera como un látigo. En conjunto, genera suficiente fuerza para destrozar completamente al objetivo al contacto. Incluso con la dificultad aumentada, Axel luchó contra los enemigos con las manos desnudas sin problemas. Los puñetazos no fueron el único delito de Axel. A veces, torcía el cuello de los enemigos y, a veces, apuntaba al punto débil con sus dedos. Mientras esquivaba múltiples ataques, derribaba a un enemigo a la vez, matándolos metódicamente y sin prisas. Como si conservara su resistencia, sus movimientos eran agudos y precisos, y su velocidad solo aumentaría al reaccionar ante ataques amenazantes. En ese momento, una sombra se cernía sobre Axel. Sin siquiera mirar hacia arriba, salió corriendo del alcance cuando un tentáculo gigante aterrizó y escapó por poco. Una nueva oleada de soldados lo atacó, esta vez mucho más numerosa que la anterior. Por fin se acabó, ¿verdad? Sí, pero ha sido increíble hasta ahora. Lo hizo genial. Todos pensaron que esto era todo. Esta es la etapa en la que la mayoría de la gente se da por vencida. Después de todo, los enemigos existentes se acumulan con los nuevos enemigos. Luego está la participación de esas criaturas gigantes. Cuando parecía que Axel se iba a rendir, hizo algo. Finalmente sacó su varita. Y con un movimiento rápido, las numerosas armas que yacían en el suelo se levantaron. ¡Mierda! ¿Qué clase de hechizo es ese? ¿Realmente va? Chasquido. Swish 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 swish. Con otro movimiento, se lanzaron cientos de armas hacia los enemigos con gran impulso. Entre ellos se encontraban espadas, tridentes, lanzas, hachas, todas las cuales alcanzaron con precisión sus objetivos designados. En un instante, en las inmediaciones de Axel solo quedó con vida la criatura gigante, cuyo escondite no podía ser penetrado por armas normales. Diezmar una ola entera con un solo hechizo, esto no es algo que un novato pueda hacer. Entonces, él también fue un poderoso lanzador de conjuros todo el tiempo. Temblar. Un escalofrío recorrió la multitud al presenciar esta escena. Hasta ahora, Axel no ha estado usando magia en absoluto, lo que les lleva a pensar que realmente podría no ser bueno en eso. Pero luego hace esto. Hizo que la gente pensara cuánto más estaba escondiendo. Lo que ya ha demostrado fue realmente todo lo que puede hacer. Este chico. ¿Cuánto esconde? Lo sabremos en la próxima ola. En efecto. Aparecieron nuevos enemigos, liderados por un soldado kraken que portaba una lanza que definitivamente era al menos una poderosa subreliquia. Combinado con la criatura gigante existente, puso a Axel bajo una presión formidable para lidiar solo con sus habilidades expuestas. Vamos, Chase. Sí. Muéstranos todo este tiempo. La alegría creció sin cesar. La emoción en el aire era palpable. En ese momento, Axel finalmente sacó su cuchillo, haciendo que el ruido alcanzara un crescendo. Pero entonces, luces rojas se encendieron en la sala de entrenamiento, mientras sonaba la alarma. Fue una emergencia.
¿Así, por protocolo? No. Con los gritos involuntarios y las maldiciones de la multitud, Axel, junto con el resto de los participantes de la sala de prueba, fueron expulsados de sus salas de prueba. Alguien iba a pagar por colgarlos en aquel acantilado. Fin del vídeo. Con esto terminamos el vídeo. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.